Bienvenido a Voz del Monje. En este relato conoceremos la historia de Hiro, un comerciante al que su negocio se le vino abajo cuando todo parecía perdido. Optó por visitar un viejo monasterio. Allí conoció a Tanaka, quien además de enseñarle las prácticas comunes entre los budistas, le obsequió un tesoro, un frijol rojo brillante. Quédate a escuchar esta historia emocionante para ver cómo este obsequio le cambió la vida por completo. Al pobre comerciante que parecía haber perdido la buena suerte, la tenue luz del amanecer se filtraba a través de las rendijas de las persianas, bañando la habitación donde yacía Jiro, en una suave luminosidad dorada. Pero ni siquiera los cálidos rayos del sol podían levantar su ánimo esa fría mañana de invierno. Con un suspiro pesado, Jiro se obligó a salir de la cama, sabiendo que otro largo y difícil día lo esperaba. Mientras se vestía con su habitual kimono gris desteñido, Jiro sacudió la cabeza pensando en los eventos de las últimas semanas. Parecía que los dioses lo habían maldecido con mala suerte y desgracia. Primero, el cultivo de arroz que tanto esfuerzo le había llevado fracasó por las intensas lluvias, y el agua inundó los campos arruinando todo. Luego, su pequeño negocio de fabricación de sandalias se vio obligado a cerrar cuando el gran terrateniente aumentó exorbitantemente los impuestos hasta volverlo insostenible. Hiro se sentó sobre el desgastado tatami y observó su humilde vivienda, con las paredes de madera combada por la humedad y el techo goteante. Hubo una época en que las perspectivas eran alegres, cuando se casó con su amada Saya. En ese entonces él podía permitirse esa casita acogedora en las afueras de Kioto, y mantenía el hogar lleno de luz con sus canciones mientras tejía. Pero desde que ella hubiera fallecido por la fiebre el año anterior, una oscura nube de infortunio se cernía sobre Jiro, arrastrando los pies. Cruzó la habitación y corrió la puerta de papel de arroz. Se detuvo un instante a observar el jardín, ahora cubierto de escarcha invernal, que en otro tiempo de alegres flores cultivadas por su amada. El recuerdo de tiempos más felices atravesó como una flecha su corazón, y sus ojos se humedecieron ligeramente, pero no había tiempo para la autocompasión ese día. Hiro intentaría una vez más cambiar el abrumador curso de los acontecimientos que amenazaban con destrozar lo poco que le quedaba. El sol comenzaba a elevarse mientras Jiro caminaba por el sinuoso sendero que llevaba al centro de la aldea. Una ligera neblina aún envolvía los campos y casas vecinas, donde los aldeanos también se preparaban para las labores diarias. Al pasar frente a ellos, Jiro notó las miradas de pesar y los susurros a sus espaldas. Antaño fue un miembro respetado y admirado de esa pequeña comunidad, poseedor de tierras fértiles y un negocio próspero, pero ahora no era más que un don nadie, un pobre perseguido por la desdicha. La vergüenza y la impotencia amenazaron con abrumarlo, pero siguió caminando. Llegó a la plaza del pueblo justo cuando los comerciantes estaban abriendo sus puestos, y la actividad matutina comenzaba. El aroma tentador de comida recién hecha inundaba el aire, recordándole que apenas se había probado bocado en días. Pasando junto a los granjeros que regateaban ruidosamente y las mujeres que conversaban reunidas, Jiro se dirigió hasta el pequeño puesto de madera desvencijada al final de la plaza. Frente a unos enormes olmos detrás del mostrador, un hombrecillo de largos bigotes y bondadosos ojos le devolvió una mirada preocupada. Hiro, mi buen amigo, temía que su obstinación lo llevara por el mal camino, y aquí está usted una vez más. ¿Qué puedo hacer por usted hoy?, preguntó gentilmente Takeo, el anciano prestamista. Hiro respiró hondo, odiando tener que recurrir nuevamente a pedir dinero, pero sin otra alternativa viable. Necesitaba un préstamo para comprar semillas y herramientas e intentar sembrar algo de rábano en el pequeño huerto que le quedaba. Era su última oportunidad. Takeo escuchó la petición apesadumbrado, negó lentamente con la cabeza y posó una mano sobre el hombro de Jiro. Lo siento mucho, amigo mío. Ya no puedo prestarle más. Sé que aún conserva valor y una voluntad de hierro, pero me temo que incluso eso no podrá contra el capricho del destino. A veces, lo único que queda es aceptar lo inevitable y buscar un nuevo propósito. Hiro, humillado pero sin fuerzas ya ni para replicar, se dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa, con la mirada gacha, ignorando el bullicio a su alrededor. Una profunda sensación de derrota se apoderaba de su ser. ¿Qué más podía hacer cuando hasta su buen amigo Takeo le negaba su ayuda? ¿Acaso no le quedaba otra opción que resignarse y vivir como un mendigo el resto de sus días, sin hogar ni dignidad? En ese momento de completa desolación,
Un extraño impulso se apoderó de Jiro. Levantó la vista y la fijó al este, hacia las lejanas montañas que se elevaban majestuosamente bajo el cielo despejado del amanecer, y sintió que allí, quizás en alguno de esos antiguos monasterios escondidos en los bosques y valles montañosos, hallaría las respuestas que desesperadamente necesitaba. Sin pensarlo dos veces, Jiro se encaminó fuera de la aldea hacia las montañas, decidido a encontrar ese improbable rayo de esperanza. A medida que avanzaba por el sendero polvoriento, recordaba historias de ermitaños sabios y misteriosos que habitaban en las alturas, y pensaba que tal vez entre ellos encontraría el consejo o la guía que tanto anhelaba. La tarde caía cuando un exhausto Jiro se abrió paso fuera del bosque, y se encontró ante la imponente visión de un monasterio encaramado en las laderas de la montaña. Estaba claro que el complejo había conocido días más prósperos, pero aún en su estado de deterioro, desprendía una aura de serena dignidad. Largas y empinadas escalinatas de piedra conducían a una pagoda de varios pisos con tejados ornamentados de brillantes tejas esmeraldas. Más arriba en la ladera, humildes chozas y cabañas de madera completaban el cuadro, junto a cuidados jardines y estanques. Jiro se quedó un momento contemplando la escena, sintiendo que había sido guiado hasta allí por algún designio del destino. Después de recorrer senderos agrestes durante todo un día y una noche, escalando riscos, vadeando caudalosos arroyos y adentrándose en espesos bosques primaverales, finalmente había llegado a uno de los antiguos monasterios zen que buscaba. Un lugar de contemplación, sabiduría y paz interior. Animado por un renovado sentido de esperanza, comenzó a ascender por las escaleras, procurando no resbalar por el musgo y las hojas caídas. Al llegar a la cima, atravesó un arco de piedra decorado con elaboradas tallas y se encontró en un patio empedrado frente a la pagoda. Algunos monjes en túnicas color azafrán pasaron cerca, transportando leña y baldes de agua, dedicándole apenas una mirada curiosa al recién llegado. Jiro se acercó a uno de mayor edad, de blanco cabello y bondadosa sonrisa. «Disculpe, vengo desde muy lejos en busca de respuestas y esperanza. ¿Podría hablar con un superior que me guíe?» El anciano asintió afablemente. «Por supuesto, hijo mío. El maestro Tanaka seguramente podrá ayudarte. Sígueme, te llevaré ante él». Lo condujo al interior de la pagoda, a través de un dédalo de pasillos con paredes de papel de arroz. El delicado aroma a incienso impregnaba el ambiente de tranquilidad. Finalmente llegaron a una pequeña habitación donde un monje entrado en años de espalda encorvada y calva arrugada, aguardaba sentado sobre un almohadón. El guía se retiró con una leve reverencia después de susurrar unas palabras al oído del maestro Tanaka. Este le indicó a Jiro que tomara asiento frente a él. «Bienvenido al monasterio, hijo mío. Me han informado que vienes desde muy lejos en busca de orientación. Por favor, cuéntame qué pesares agobian tu corazón». Y Jiro procedió a relatar su historia con lujo de detalles, desde la pérdida de su amada esposa, el fracaso de sus cosechas y negocios, hasta la creciente pobreza y desesperanza. El viejo maestro lo escuchaba con la cabeza gacha, asintiendo levemente cuando Jiro terminó. Tanaka alzó la vista y lo miró directo a los ojos. En ellos ardía la sabiduría de incontables años de búsqueda interior. «Comprendo bien tu dolor, hijo», dijo con voz grave pero gentil. «Todos en este mundo estamos sujetos a los embates del destino, tanto buenos como malos. No se puede evitar sufrir, pero sí podemos elegir cómo reaccionar al sufrimiento». Le ofreció quedarse en el monasterio algunos días para meditar y hallar algo de sosiego. También podría ayudar con las tareas cotidianas junto a los demás monjes. Jiro aceptó profundamente agradecido por la hospitalidad y sabios consejos de Tanaka, y así comenzó una nueva etapa en su viaje vital. Los días pasaron lentamente mientras Jiro se acostumbraba al ritmo pausado y las sencillas rutinas dentro del monasterio. Se levantaba antes del alba junto a los monjes para realizar sus meditaciones vespertinas, encaramados sobre grandes cojines frente a la estatua de Buda en el salón principal de la pagoda. Luego ayudaba en las tareas cotidianas, barriendo los senderos de piedra, acarreando agua desde el manantial en el bosque, sirviendo humildes comidas en el comunal. Las charlas con el maestro Tanaka se volvieron una parte regular de su nueva vida. El sabio monje solía impartir sus enseñanzas mientras cuidaba el huerto de vegetales o alimentaba a los peces del estanque decorativo. Jiro sentía que cada palabra estaba llena de significado.
El secreto está en simplificar la vida y concentrarnos en el momento presente, decía Tanaka mientras excavaba las hierbas del huerto. Cuando la mente vaga sin rumbo en el pasado o en el futuro, es cuando surgen los problemas. Jiro asentía, absorbiendo las enseñanzas como una esponja. Lentamente comenzaba a encontrarle sentido a conceptos que antes le resultaban extraños e inalcanzables, como la aceptación, el desapego y la impermanencia. Comprendía que gran parte de su sufrimiento provenía de aferrarse hadamente al pasado, o de desear fervientemente un futuro diferente. Los demás monjes también compartían de buen grado sus historias personales con Jiro durante las comidas o antes de dormir. Algunos provenían de familias ricas y lo habían abandonado todo en busca de iluminación. Otros buscaban refugio y consuelo tras grandes pérdidas o penurias. Todos ellos encontraron su camino hacia una vida de contemplación en ese remoto monasterio. En esos intercambios Jiro descubría la diversidad de caminos que llevaban al mismo destino de paz interior y sabiduría. Escuchaba con atención mientras cada relato tejía una red de experiencias humanas, alimentando su comprensión y compasión hacia los demás y hacia sí mismo. En las noches, bajo el resplandor de las estrellas, Jiro sentía que su corazón se expandía para abrazar las historias compartidas, encontrando consuelo y fortaleza en la comunidad que había encontrado en aquel lugar apartado del mundo. Y cuando no había tareas por realizar, Jiro deambulaba por los alrededores, absorbiendo la paz que se respiraba. A veces simplemente se sentaba a observar los tenues rayos de sol, colándose por el dosel de ramas y hojas, mientras el susurro del viento acariciaba su rostro con suavidad. Otras veces, bajaba hasta el arroyo, donde el burbujeante fluir del agua cristalina parecía llevarse sus tribulaciones, dejando en su mente un rastro de calma y serenidad. Con el paso de las semanas, Jiro se dio cuenta de que ya no pensaba tanto en el pasado, ni en lo que el futuro depararía. Se concentraba más en las pequeñas cosas, como preparar el té verde humeante en perfecta armonía, o dar gracias en silencio por el plato de arroz frente a él. Se sentía parte de algo más grande, en comunión con el cosmos, como si cada acto cotidiano estuviera imbuido de significado y conexión con el universo que lo rodeaba. En esos momentos de plenitud, Jiro experimentaba una sensación de paz interior que trascendía las preocupaciones terrenales. Se sentía como un pequeño brote enraizado en la tierra fértil, creciendo y floreciendo bajo la luz del sol y la suave caricia del viento. En esa simplicidad y conexión con la naturaleza, encontraba una profunda satisfacción y una renovada percepción de la belleza del mundo que lo rodeaba. Una mañana, mientras barría los senderos, Jiro se percató de algo. Ya no experimentaba esa angustiante desesperación. Desde su llegada había despertado sintiéndose en paz, aceptando su realidad presente. Sonrió para sí mismo y siguió barriendo con renovado brío. El viento fugaz traía consigo una promesa silenciosa. El amanecer se acercaba, trayendo consigo nuevas oportunidades y posibilidades. Llegó el momento en que Jiro debía abandonar la seguridad del monasterio y regresar al mundo real. Si bien una parte de él hubiese deseado quedarse para siempre en ese oasis de sabiduría, entendía que no podía escapar de sus responsabilidades. Debía enfrentar los desafíos que la vida le deparase con estoicismo y entereza, llevando consigo las lecciones aprendidas y la serenidad encontrada en aquel lugar sagrado. La noche anterior a su partida, el anciano Tanaka lo citó para una última charla junto al estanque de los nenúfares. Jiro se sentó en silencio en la grava mientras observaba los últimos destellos naranja extinguirse en el firmamento. «Ha llegado tu hora de partir, hijo mío», dijo Tanaka con mirada benevolente, su voz cargada de sabiduría y comprensión. «Estos días junto a nosotros espero que hayan ayudado a tu espíritu atribulado. Así ha sido, honorable maestro. Me voy sintiendo un hombre renovado, listo para afrontar el mañana sin importar lo que me depare», respondió Jiro humildemente. Tanaka asintió complacido y metió la mano entre los pliegues de su túnica. «Me alegra oír eso, pero quisiera darte un pequeño obsequio para tu jornada». El monje depositó en la palma de Jiro un solitario frijol rojo brillante. «Este frijol representa la dicha y la buena fortuna», explicó Tanaka. «Mientras lo lleves contigo, te recordará que tu destino no está fijado en piedra, sino que puedes forjarlo con tus pensamientos y acciones». Jiro contempló el pequeño obsequio en su mano con una mezcla de curiosidad y admiración. «Es hermoso, maestro. Lo atesoraré por siempre como un símbolo de esperanza».
Se despidió profundamente conmovido de aquel venerable hombre que tanto había hecho por iluminar su vida, y partió del monasterio sintiendo los tibios rayos del alba en su rostro, augurando un nuevo comienzo. Durante el largo viaje de regreso por las verdes montañas hasta su aldea natal, Jiro llevaba la mano cerrada en torno al minuto frijol rojo. Lo sentía como una cálida fuerza protectora, recordándole mantenerse positivo sin importar lo que acontezca. Nuestro mayor poder reside en nuestras mentes, solía decir el maestro Tanaka. Al atardecer divisó las familiares casas entre los arrozales próximos al río. Una felicidad teñida de nostalgia lo embargó al respirar los aromas del campo en primavera. La aldea rebosaba de actividad mientras los aldeanos terminaban las tareas antes del anochecer. Al llegar a la puerta de su propia cabaña ruinosa, Jiro se detuvo pensativo. «Debo dejar atrás los lastres del pasado», se dijo convencido, y sin mirar ni una vez hacia atrás, se encaminó hacia la plaza del pueblo. Pletórica de vida, sabía que mucho trabajo aguardaba al alba, pero esa noche celebraría su regreso con un cuenco de fideos calientes de la posada local. Mientras saboreaba su merecida cena, Jiro sonreía para sus adentros, contemplando el futuro con ojos nuevos. Por primera vez en mucho tiempo, un tibio rescoldo de esperanza ardía en su pecho. Acarició el frijol rojo en su bolsillo, ahora su amuleto de la buena ventura, y brindó en silencio por los giros inesperados de la existencia. Habían transcurrido 3 lunas desde el regreso de Jiro a su aldea natal. Inspirado por las enseñanzas del monasterio Zen, se dispuso a reconstruir gradualmente su vida con renovado propósito y optimismo. Los comienzos no fueron sencillos para Jiro. Después de perderlo todo, tuvo que dormir bajo un viejo cobertizo abandonado antes de poder refaccionar medianamente su antigua cabaña destrozada por el paso implacable del tiempo. La madera crujía bajo sus pies mientras trabajaba arduamente para recuperar lo que una vez fue su hogar. Pedía comida y ropa a cambio de trabajos ocasionales para los aldeanos, desde reparar tejados hasta espantar aves en los campos de arroz. Pero Jiro enfrentaba las adversidades con la resignación serena del que ha sufrido lo indecible y entendido lo irremediable. Para él, las cosas materiales iban y venían, mientras que lo crucial era la fortaleza interior. Este pensamiento se repetía como un mantra cada noche, mientras sostenía en su mano el pequeño frijol rojo obsequiado en el monasterio antes de dormirse. A pesar del agotamiento por el esfuerzo, Jiro encontraba paz en su alma. Con el paso del tiempo, su vida se estabilizó mediante el honesto trabajo y una actitud positiva hacia la vida. Incluso pudo comprar algunas gallinas y comenzar a vender los huevos en el mercado local. Era un ingreso magro pero constante, que le permitía ir mejorando su humilde morada y alimentarse correctamente. Cada huevo vendido era un pequeño paso hacia adelante, un recordatorio tangible de su capacidad para sobreponerse a la adversidad y prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. Jiro se convirtió en un ejemplo de perseverancia y esperanza para su comunidad, demostrando que la verdadera riqueza reside en la fortaleza del espíritu y la voluntad de seguir adelante. Jiro, un hombre cuya humildad y sencillez eran sus principales virtudes, no ansiaba riquezas ni lujos, sino simplemente la tranquilidad de tener cubiertas sus necesidades básicas. Su reputación como trabajador infatigable y siempre de buen talante se extendió rápidamente por todo el pueblo, ganándose el respeto y la admiración de los aldeanos, quienes comenzaron a acudir a él con frecuencia para solicitar sus servicios, desde reparaciones en las casas hasta labores agrícolas en los campos cercanos. Jiro estaba siempre dispuesto a ayudar, dejando una impresión imborrable en cada persona que cruzaba su camino. Incluso el anciano Takeo, quien solía ser crítico y distante, empezó a frecuentar la choza de Jiro para compartir una taza de té, maravillado por el cambio positivo en la actitud y el carácter de aquel hombre que antes solo encontraba culpables por sus desdichas. Sin embargo, lo que más alegraba secretamente a Jiro era contemplar cada noche el progreso en el pequeño huerto que había logrado cultivar tras su humilde morada. Las semillas que trajo consigo de las montañas crecían exuberantes bajo sus cuidadosas atenciones diarias. Los frágiles brotes se tornaron robustas plantas, y luego en hermosos tomates, calabazas y morrones de brillantes colores. El huerto se convirtió en su oasis de paz, un refugio donde encontraba consuelo y esperanza en medio de las dificultades de su vida diaria. Cada fruto que cosechaba era mucho más que alimento,
Era un testimonio tangible de su esfuerzo y perseverancia, una prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros, la vida podía florecer y prosperar. Jiro se había convertido en un símbolo de inspiración para su comunidad, demostrando que la verdadera riqueza reside en la fortaleza del espíritu y la voluntad de seguir adelante, sin importar los desafíos que la vida pueda presentar. Los años habían pasado volando, dejando su huella en Jiro con hebras plateadas que se entrelazaban en su cabello y arrugas que surcaban su rostro, pero la vitalidad en sus ojos castaños permanecía intacta. Una tenue capa de escarcha cubría la tierra cuando Jiro se despertó esa gélida mañana de invierno. El aire frío le llenó los pulmones mientras contemplaba el paisaje, prometiendo un día despejado, ideal para la peregrinación que se proponía realizar. Jiro salió de su modesta morada y aspiró profundamente el aire limpio de la mañana, impregnado con los aromas frescos del bosque cercano. Con paso firme, se aventuró por la vereda que serpenteaba colina arriba, rodeada de majestuosos cedros que habían presenciado generaciones enteras pasar. Precisamente había transcurrido una década desde aquel fatídico día en que, abrumado por la desesperanza, sus pasos errantes lo condujeron a un antiguo monasterio zen en busca de consuelo. Aquella jornada, marcada por la tormenta que azotaba su espíritu, fue el punto de inflexión en su vida, el momento en que decidió emprender un camino de transformación interior en busca de paz y claridad. Ahora, una década después, Jiro regresaba al lugar que una vez le ofreció refugio en su momento de necesidad, pero esta vez, no venía en busca de consuelo, sino para rendir homenaje a su propio crecimiento y desarrollo espiritual, una caminata más extenuante de lo que recordaba, para sus cansados huesos. Tuvo que detenerse a menudo a recobrar el aliento y mitigar el dolor en sus articulaciones, pero Jiro persistió con obstinada determinación a través de la escarpada ruta, haciendo caso omiso de las protestas de su cuerpo. Cada paso era una batalla contra el tiempo y la fatiga, pero su voluntad inquebrantable lo impulsaba hacia adelante. Al caer la tarde divisó finalmente la familiar silueta recortada contra el cielo purpúreo. El viejo monasterio zen, testigo silencioso de su búsqueda interior hace una década. La emoción lo invadió al verlo de nuevo, como un faro de calma en medio de la agitación del mundo. Rostros jóvenes y desconocidos lo recibieron con algo de desconfianza al principio, desconcertados por la presencia de un visitante inesperado. Sin embargo, cuando mencionó el nombre del maestro Tanaka, sus facciones se suavizaron reverentes y lo condujeron al interior de la pagoda, ahora un poco más destartalada que en sus recuerdos. Los pasillos que antaño lucían relucientes exhibían ahora un dejo de abandono y vejez, testigos mudos del paso del tiempo y los altibajos de la vida monástica. A pesar de los cambios, el aura de serenidad y contemplación que impregnaba el lugar seguía siendo palpable, como si las paredes mismas resonaran con los ecos de las meditaciones y enseñanzas que alguna vez lo guiaron en su camino. Jiro se sintió en casa, rodeado por la familiaridad de aquellos que compartían su búsqueda de la verdad y la iluminación. Llegaron a la misma puerta de papel de arroz que una década atrás, Jiro cruzó colmado de turbulencias existenciales. La madera crujía bajo sus pasos recordándole el eco de sus antiguas preocupaciones. Allí dentro lo aguardaba algo más diminuto y encorvado, pero con el mismo brillo inquebrantable en los ojos. El anciano monje que atesoraba como un segundo padre. Tanaka dejó escapar una amplia sonrisa y extendió sus brazos para abrazar al viajero del pasado. Jiro se dejó envolver por el cálido abrazo, sintiendo el amor y la calidez que siempre emanaban de su querido mentor espiritual. No pudo evitar que gruesas lágrimas bañaran su rostro mientras le mostraba con orgullo los pequeños brotes de aquel frijol rojo que florecieron milagrosamente aquel lejano día, para devolver la dicha a su vida. El anciano monje asintió con reconocimiento. Sus ojos arrugados brillaban con una mezcla de ternura y sabiduría. Era evidente que recordaba aquel momento con la misma claridad y gratitud que Jiro. En el silencio compartido, parecían comunicarse sin necesidad de palabras, conectados por un lazo que trascendía el tiempo y el espacio. Tanaka guió a Jiro hacia el interior del monasterio, donde las sombras se alargaban sobre los suelos de tatami gastados por el paso de los años. Cada rincón resonaba con los ecos de la enseñanza y la contemplación, recordándole a Jiro el camino que había recorrido desde su última visita. El reencuentro con Tanaka y el monasterio zen era más que un viaje al pasado. Era un recordatorio de la constante transformación y renovación que experimenta el alma humana en su búsqueda de la verdad y la paz interior.
Jiro se sintió profundamente agradecido por esta oportunidad de regresar a sus raíces espirituales y renovar su compromiso con el camino de la iluminación.